Capítulo 1. Forma Ozaru. No entendía nada de lo que decían, y era lógico. Yo no sabía nada de japonés, aunque siempre en estas historias hay algún evento predestinado donde el protagonista entiende de la nada toda lengua o idioma existente de solo comenzar. No había diferencia alguna, era literalmente como un bebé aunque ahora lo era, pero con una inteligencia de alguien de 20 años, pero aún así los lamentos de los padres de Kakaroto entendía algo, no porque no sabía japonés, sino porque me vi la película de Dragon Ball Super Broly. Hime era la más angustiada, y se notaba por mucho. Aunque verla llorar no me afectaba nada en mí, esto podría tener sentido al saber que solo eran personajes de un universo o realidad ficticia, podría sonar lamentable pero era la verdad. Al final de tantas palabras y lamentos por parte de Hime, la cápsula que ni sé cómo funciona sinceramente, por un momento me aleja de ellos en el aire y queda suspendida un instante hasta que sale disparada hacia afuera de la atmósfera. Escuché un grito o algo así de Hime y debo suponer, ese grito final que le dice a Kakaroto, no me acuerdo qué le grita, maldito idioma japonés, estoy obligado a aprenderlo, en Dragon Ball es literalmente universal o multiversal. Pensándolo bien, al menos es algo sencillo pensando en lo que deberé enfrentarme en el futuro, espero la oportunidad de tenerla muy fácil, tenía algunos planes pero debo mejorarlos. Me empecé a cansar. ¿Acaso era el producto de invernación que tiene esta cápsula? Y me dormí de la nada, todo se volvió oscuridad. Del otro lado del planeta, sobre la órbita en una nave ya muy conocida para muchos, se encontraba el demonio del frío más clásico de esta ficción, Freezer, el llamado emperador del mal. Freezer nunca se enteró de la cápsula, por una simple razón, estaba del lado contrario al planeta y en un punto ciego, toda su atención estaba en el planeta rojo-marrón con atmósfera rojiza frente a él, el planeta Vegeta. Observando con ambas manos tras su espalda aunque forma pequeña pero aterradora en poder detrás del enorme cristal. Soldado Zarbón, soldado Dotoría, despeguen a los soldados, empezaremos de inmediato con los fuegos artificiales. La voz fría de crueldad y burla de Freezer fue una orden que ambos detrás de él a unos metros asintieron en acción y salieron de la sala. Lo que estaba por hacer era algo que lo divertiría, y le eliminaría una pequeña incomodidad como la misma tontería que lo tenía incomodando hace tiempo. Tanto como el Super Saiyajin, como el odioso dios de la destrucción Bills, lo tenían de la espada contra la pared, y lo detestaba. Él no podría creer la estupidez del rey Vegeta por enfadar a alguien como Bills, aunque ahora el destino le dio esta oportunidad no podría desaprovecharla en nada. Mataría a dos pájaros de un solo tiro. Eliminaría a los repugnantes y asquerosos Saiyajins por orden de Bills, e impediría la tontería del llamado Super Saiyajin. O el mito del llamado Dios Super Saiyajin. Era satisfactorio. Detrás de Freezer en total silencio, se encontraba su asistente principal y de total confianza, Berry Blue, con su rostro anciano, pero serio. El sueño me invadió, ¿fue algo innecesario o necesario? No sabía pero fue obligatorio. De la nada, la causante del despertar fue por un estruendo que hizo añicos el suelo a mi alrededor fuera de la cápsula, la puerta se abrió manualmente después de forzarla un poco, y la claridad del sol golpeó mi rostro haciendo que me lo cubra con una mano. El olor a tierra quemada, césped y madera también me invadió. Debo decir que el alrededor era algo cómodo a la vista de ver, un deleite visual, para una posible fotografía, digno del famoso Monte Pauzú, muchos árboles. Mire hacia abajo y recién me doy cuenta que estaba desnudo, no tenía nada, ni siquiera esa armadura que se supone que tenía Kakaroto en Dragon Ball Super Broly cuando lo colocaron en la cápsula, y mire mi cola, era algo raro la verdad, pero era como otra extremidad, me acostumbraré algún día. ¿Crecí algo desde el inicio? Bueno, no me acuerdo del salto de tiempo que pasó o pasé dentro de esa cápsula dormido, deben haber sido 2 o 3 años. O quizás solo algunos meses. Bueno, eso no importaba ahora mismo. Sabía que en unos momentos aparecerá el anciano llamado Son Gohan, el llamado abuelito por Kakaroto o Son Goku, así que esperé por ese momento exacto y para hacerlo más realista empecé a lloriquear desenfrenadamente como cualquier niño pequeño en esta situación, este momento era algo clave. Dejaría pensar mis planes para más adelante, debería mejorarlos y ver cualquier problema con ellos, y más importante aún, ni sabía que era en realidad donde me ubicaba, se basaba en el manga o el anime y cuál era, canon o no canon. Debería averiguarlo cuando llegue el momento. Ahora era momento de seguir soltando lágrimas como si no hubiera un mañana. Después de unos momentos un anciano apareció, Son Gohan, finalmente.
Me levanto del suelo ya que no pesaba casi nada en sus manos y me miro directamente, después a su alrededor del desastre de la cápsula, estaba diciendo algo que ni entendí. Ya que yo no entendía japonés, y también vio mi cola extrañado. Me cargo en sus brazos y me calme poco a poco para no levantar alguna posible sospecha. Pasamos, unos casi 20 a 30 minutos, si mi tiempo contado no me traicionaba cruzando puros árboles, hasta que llegamos a lo que parecía un lugar donde había una casa de madera en la zona de una pequeña montaña, el famoso Monte Paozu. Lo primero que hizo o entendí es que dijo Son Goku, algo que se entendía, el resto no. Supongo que me puso el nombre oficialmente de Son Goku, el resto de las acciones fueron sencillas o se podría decir así, me cuido como cualquier niño pequeño en todo, mientras intentaba enseñarme cosas sencillas, aunque con algo de dificultad le entendí mejor por las acciones que hacía. El golpe en la caída en el acantilado nunca me llegó, al ser alguien tranquilo y no violento antes de ese evento. Pasaron unos meses, supongo que ya tenía 1 año de edad, y me enseñó lo básico del idioma, más o menos le entendía, era más difícil de lo que parecía, pero tendría que aprenderlo o estaría claramente jodido al no entender nada de la lengua universal o multiversal. Todo el primer año solo fue eso, aprender el idioma completo y los modales sencillos. Cuando llegué a los 2 años y medio, me enseñó las tareas habituales de un hogar que los domine al instante. Al ya tener la mentalidad de un adulto, era fácil, mucho más que aprender un idioma que no era ninguna broma. Según lo que sé, es que un niño tiende a absorber como una esponja un nuevo idioma y aprenderlo con facilidad, pero yo era un adulto de 20 años en el cuerpo de un niño, era algo diferente y con dificultad clara. Su pronunciación fue lo fácil, con su gramática, y no hay géneros ni pluralidad raros. Pero lo difícil fue sus 3 sistemas de escritura, su orden de palabras y las partículas. Fue un infierno literalmente, pero estaba obligado o no habría vuelta atrás en las dificultades. Al pasar los 3 años, finalmente entramos en las artes marciales o lo más básico de estas. Son Gohan me enseñó a apreciar mi rápida adaptación y aprendizaje en las tareas domésticas, y también porque antes se lo había solicitado como un favor. Lo más básico y fácil de aprender con algo de dificultad fue la supervivencia y el control corporal, como cazar y el entrenamiento físico en resistencia con caminatas largas y esquivar animales salvajes. En todo este tiempo también era activo en mi propio aprendizaje y práctica propia, la meditación era una actividad que hacía cada noche, aunque me diera sueño después mientras Son Gohan dormía. No sabía mucho en verdad, pero sabía que aquí era fundamental. Así que los primeros días del entrenamiento lo puse en práctica haciendo un resultado positivo, podría sentir mi energía aquí, la energía dentro de cada ser vivo para ser exacto. Aunque no podría sentir la de Son Gohan, ya que aún no estaba listo para algo tan simple como aprender esta técnica, solo quedaba continuar y ver una posible mejora. No era mucho, sabía que de verdad no soy nada fuerte, describir el nivel de poder en números era algo funcional sí, pero algo inútil con los absurdos inexplicables del futuro que no tenían lógica clara. Me dejaría guiar por otro método. Lo pensaré. Por el momento podría ser algo útil. Mi entrenamiento mental, por así decirlo, me sirvió de algo, supe controlar mi cola como otra extremidad literalmente, y la enrollé en mi cintura como un cinturón, era demasiado cómoda. El ki fue otra cosa, aunque no era un genio prodigio que sabe todo con una mente imaginativa que todo tiene razón, sabía al menos lo básico si se podía decir algo básico. Lo puse a prueba cuando tenía la oportunidad desde luna llena y llegaba a transformarme en Ozaru en medio de los árboles a la lejanía. No perdía el control por 2 factores claves, si no estoy mal. Uno era dominar la cola como si fuera tuya totalmente propia en mente como otra extremidad al máximo, y la segunda era la naturaleza violenta de los Saiyajins, aunque esta última parte no me afectó en lo más mínimo al estar mi alma o conciencia en este cuerpo Saiyajin. Debo decir que es algo extraño ser un simio de casi 15 a 20 metros de altura. Me pregunto si llegaré a transformarme en Super Saiyajin fase 4 en el futuro, claro, si es que esta realidad es canon o no, lo descubriré en el futuro con otras cosas más. La primera vez que me transformé en Ozaru en esta misma ubicación, di un grito salvaje por instinto no propio, y un pisotón provocando un leve temblor, lo que provocó un alboroto, y a Son Gohan en la casa lo puso en alerta. La primera vez pasé un mal momento, para volver a la casa muy cansado y agotado, pero a tiempo, antes que me descubra, casi al salir el sol del amanecer. Sabía que habían 2 formas de volver a la forma base después de la transformación de Ozaru. Una de ellas era cortándome la cola y la otra, era destruir la luna o la fuente de la detonante de la transformación.
Lo que pensé fue salir de noche, casi la misma hora que la luna llena esté por terminar y aprovechar esos mínimos momentos posibles. Suena algo complicado, ¿no? Me costó demasiado llegar a esa conclusión. Si no funcionaba simplemente me descubrirán y punto. Tenía que pensar otras cosas. La transformación Ozaru era un multiplicador directo de poder en por 10 veces el estado base, aunque lo haya controlado a la primera, la tenía que dominar a la perfección. El tamaño y la fuerza eran los puntos clave. Quizás si era posible y accesible podría llegar al estado Ikari, o si no, eso solo era exclusivo del legendario Super Saiyajin, Broly. Lo único que sabía del estado Ikari, era que multiplica 10 veces como un Ozaru el estado base, pero aún conservando tu forma base sin ser un simio enorme, algo único. En resumen, un Ozaru en forma base.